Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, compró acciones de la compañía por cerca de $1.000 millones, una operación que impulsó con fuerza el valor bursátil del fabricante de autos eléctricos. En Wall Street, esta jugada fue interpretada como una señal de confianza en el futuro de la empresa. Musk posee ahora cerca del 20% de Tesla, participación valuada en unos 213.000 millones de euros. Con esta compra, Musk logró que las acciones de Tesla suban, lo hicieron en un momento hasta el 7%. Hace una semana, la junta directiva de Tesla presentaba un paquete salarial para el multimillonario que podría alcanzar los 900.000 millones de dólares si cumple varios objetivos, como multiplicar por 8 el valor bursátil de Tesla durante la próxima década. De este tema de Tesla vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto, que nos está escuchando ahí. Espero que sí. ¿Te escucho? Ahí está, Ana Nieto, bienvenida. Ana, cuéntanos, para empezar, ¿cuál es el objetivo de esta compra por parte de Elon Musk? Sí, la compra es la primera que hace Musk en algo más de 5 años. Y manda un mensaje de compromiso con una empresa que está en muy mal momento de ventas, en parte por el rechazo de sus ideas políticas de extrema derecha entre su mercado natural y en otra parte porque su línea de autos no ha sido actualizada en mucho tiempo mientras mejora la competencia y arrecia la competencia de otras marcas. Las ventas en Estados Unidos, ya ha dicho más, que no van a mejorar en los próximos meses e incluso años por la desaparición de las ayudas fiscales a la compra de autos eléctricos por parte de la administración de Donald Trump. En cierta medida es como la vuelta de Musk a una empresa para la que tiene proyectos que van más allá de los autos. A Musk se le ha criticado y mucho que se centrara en la compra de Twitter y que luego se centrara en la política, dejando languidecer a Tesla. Y sí, este movimiento, la verdad, no casualmente llega en el momento en el que el Consejo de Administración ha propuesto un paquete de compensación para este ejecutivo de casi $1 billón, algo que es exagerado y no hay precedente en Estados Unidos en mucho tiempo, nunca. La acción de Tesla está sobrevalorada, pero aún así hoy ha subido y ha vuelto a Musk a ser el hombre más rico del mundo de nuevo, por encima de Larry Ellison. Ana, esta inversión de Musk no evita que Tesla siga siendo la empresa menos favorecida por los inversores entre los llamados 7 magníficos, y en esta jornada otra empresa de este grupo de alto crecimiento, Alphabet, se ha destacado, ha superado la barrera de los $3 billones en capitalización. ¿Qué hay detrás de esta subida? Sí, de las 7 empresas de alta tecnología y fuerte crecimiento, conocidas como los 7 magníficos, 4 superan este valor en bolsa por encima de los 3 billones. Nvidia, Apple, Microsoft y desde ya Alphabet, matriz de Google. Amazon podría ser la quinta del grupo y ya muy lejos quedan Meta y Tesla. A diferencia de la compañía de Musk, Alphabet no está sobrevalorado, incluso una vez que ha superado esta barrera de los 3 billones, después de que un juez le permitiera mantener el buscador de Chrome, se le ha dado alas a la cotización. Se le permitió mantener este buscador a pesar de que se ha sido declarada una compañía en monopolio, pero la penalización por ello ha sido muy suave y no ha sido lo transformadora que se esperaba que fuera. La sentencia ha venido a cimentar el valor de Google en un mercado en el que es verdad que Internet está en una crisis, pero Google está muy bien posicionada para competir en la siguiente carrera, que es la inteligencia artificial. En lo que va de año, Alphabet ha subido un 30% en bolsa. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Un total de 70.000 productores ecuatorianos se convirtieron el lunes en los primeros beneficiados por el bono que está ofreciendo el gobierno de Ecuador en el paquete de compensaciones e incentivos para diversos sectores tras la eliminación del subsidio al diésel. El precio del diésel aumentó un 55% en Ecuador después de que el presidente Daniel Noboa redujera el apoyo estatal por decreto. La Federación de Transporte Público alertó que el aumento del diésel pone en riesgo el servicio de transporte público. Noboa eliminó este subsidio en medio de un programa con el Fondo Monetario Internacional por $5.000 millones que fija como meta la reducción o eliminación del déficit fiscal.
Y vamos a hablar de lo que pasa en Ecuador con Vicente Albornoz. Él es economista y además embajador designado de Ecuador aquí en Alemania. Nos está escuchando en Berlín. Vicente, gracias por atendernos a estas horas en Alemania. Cuéntanos, para empezar, ¿qué lecciones ha aprendido el gobierno ecuatoriano de las protestas masivas de 2019 cuando se intentó una medida similar y cómo se piensa evitar una nueva crisis? Creo que no solo el gobierno ecuatoriano, sino los ecuatorianos hemos aprendido mucho del 2019 acá. Por un lado, nos damos cuenta que este subsidio ha sido tremendamente dañino. Si es que uno suma lo que se ha subsidiado a los combustibles en los últimos 40 años, se llega más o menos a un número cercano a la deuda pública de Ecuador. Mucho de nuestro déficit fiscal ha sido por subsidiar combustibles. Combustibles que aumentan el calentamiento global, combustibles que no necesariamente benefician a los pobres, combustibles que ayudan a la refinación de droga en países vecinos a Ecuador, combustibles que son en muchos casos contrabandeados fuera de Ecuador para irse a Perú o a Colombia, donde se los vende con grandes ganancias. Entonces, creo que el Ecuador ha aprendido que estos subsidios son malos. Y el gobierno también ha aprendido a conversar con anticipación con todos los involucrados en el uso del diésel para buscar maneras de reducir el golpe. Embajador, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé un importante ajuste del 4,4% del producto ecuatoriano. ¿En qué otros sectores se van a aplicar los recortes necesarios para llegar a este objetivo? Si es que hay que hacer un ajuste tan grande, es que la economía estaba desajustada en una cantidad parecida. Eso significa que Ecuador está saliendo de un periodo de grandes desajustes y hay que de alguna manera ajustar la economía. Ya hemos tenido aumentos de impuestos, ya hemos tenido reducciones de gastos. Ahora esto es algo muy, muy importante y se supone que va a haber pequeños aumentos de impuestos adicionales, pero con este ajuste al subsidio a los combustibles, que insisto, subsidia a los que contaminan, mientras que en países como Alemania la gasolina tiene un impuesto adicional, en el Ecuador lo subsidiamos para contaminar. Entonces, ya se ha hecho una serie de ajustes y con este ajuste deberíamos estar muy cercanos a reducir el déficit y acercarnos hacia equilibrar el presupuesto, un presupuesto que lleva década y media sin equilibrarse. Y en este complejo camino hacia el equilibrio fiscal, ¿qué medidas planea el gobierno después de la eliminación del subsidio al diésel para evitar un efecto inflacionario de esta medida en transporte o alimentos básicos, por ejemplo? Esta medida no debería ser muy inflacionaria en lo que es alimentos. El costo de transporte dentro del costo de los alimentos es pequeño y de anteriores momentos que se han reducido los subsidios, sobre todo a la gasolina, hemos visto que no hay un contagio inflacionario de combustibles a alimentos, insisto, porque el costo del transporte en los alimentos es más bien pequeño. Y en temas de transporte de personas sí ha habido, y ustedes lo reflejaban en su nota, va a haber transferencias directas a los transportistas para que no haya cambios en los costos de los pasajes. Eso significa que el gobierno está preocupado de que no se golpee al usuario final, pero al mismo tiempo de poner un precio que nos lleve a la gasolina y al diésel a niveles más reales y no a niveles irreales en que costaban los combustibles líquidos la cuarta parte que en Europa, la quinta parte que en Europa, algo que no tiene sentido y que incentiva muchísimo a que se haga contrabando de combustible hacia el resto del planeta. Vicente Albornoz, embajador designado de Ecuador en Alemania. Gracias por estas aclaraciones. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Cuba vive una profunda crisis económica y la crisis incentiva la creatividad. En plena crisis, una idea surgida en un balcón se ha convertido en un proyecto destacado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. En Paralelo es una iniciativa empresarial que impulsa microcultivos fáciles de sembrar, con potencial de generar alimento, ingresos y esperanza en comunidades enteras. El negocio se llama En Paralelo. Comenzó en el balcón de su fundador, Olieski Fabre, cuando la pandemia de COVID-19 empeoraba y la agricultura tradicional cubana comenzaba a sufrir un descenso de más del 50%, según el gobierno de la isla. Estamos en el proceso de siembra de microvegetales de rábano.
Microvegetales de rábano tienen un ciclo productivo de solamente 7 días, lo que lo hace ideal para el cultivo en casa. Se pueden cultivar tanto en interiores como en exteriores, solamente se necesita un sustrato y una fuente de luz, que puede ser cerca de una ventana, dentro de un balcón, una terraza, una azotea, dentro de una sala de una casa. Y lo principal, aparte del ciclo corto de producción, es su valor nutricional. El Programa Mundial de Alimentos 2022 eligió entre 200 iniciativas a En Paralelo como uno de los 10 proyectos con las soluciones más innovadoras para combatir el hambre en América Latina y el Caribe. En Paralelo ahora trabaja desde los contenedores y está construyendo una planta de producción más grande en las cercanías, en un terreno donado por el gobierno local. Ahí es donde entra en juego el segundo contenedor equipado con ruedas. Hemos convertido este contenedor en una entidad que debe viajar hacia diferentes comunidades, en primer lugar aquí hacia La Timba. Nos interesa convertir esto en un espacio de aprendizaje que inspire, porque este es el primer proyecto de esta escala que tenemos en el país, más nadie está haciendo algo como esto. Es innovador también por la forma del proyecto arquitectónico. Para cultivar los microvegetales, la startup suministrará semillas y otros insumos como malla de fibra de coco que se utiliza en lugar de tierra. Los cultivadores urbanos domésticos pueden vender sus microvegetales a restaurantes, como también a los vecinos. Una solución para aliviar en parte una de las peores crisis económicas de Cuba en décadas. Seguimos trabajando para traerle información relevante. Mientras tanto, nos vemos.